Gracias por acompañarnos a otra entrevista con sentido educativo. Hoy me da mucho gusto tener aquí al hermano Rodolfo Vivanco Polidura, quien nos va a platicar de su trayectoria y de algunas ideas muy interesantes con respecto al futuro de la educación lasallista, al presente y al futuro de la educación lasallista. Así que me da muchísimo gusto que hoy nos haga favor de acompañar. Platíqueme, hermano, ¿cómo llegó usted al lasallismo y cuál fue su historia para llegar a ser hermano lasallista? Bueno, yo llegué porque mis papás habían inscrito a mi hermano mayor en el Cristóbal Colón, en Sadicarnos, y a mi hermano Fernando. Muere mi papá cuando yo tenía 5 años y mi mamá tenía 33 años, 5 hijos y el paquete. Entonces, pues todos eran en edad escolar, ¿no? Y entonces mi mamá, pues fue a ver al hermano don Pedro Leonet. Yo digo don Pedro porque fue un tipazo ese señor, don Pedro Leonet, y que había conocido a mi papá también. Y dije, pues don Pedro, yo ahorita no podría tener a todos mis hijos en escuelas particulares. No podría una rebajita, lo de siempre, no. Y don Pedro, no importa, señora, con todo gusto, y ya me inscribió en el Cristóbal Colón. Era director el hermano de la primaria, don Rafael Martínez. Y don Rafael tenía una secretaria. Digo esto porque, pues, el asunto de la mujer en la escuela y la secretaria de don Rafael era una secretaria, la señorita Vallejo, que fue siempre fiel a los hermanos. Primero de primaria estaba en manos de puras educadoras o maestras, ¿sí? Era una sección enfrente a donde estaba la primaria. O sea, para mí lo más normal del mundo fue siempre ver a la mujer en el colegio. Entonces mi maestra de segundo de primaria, la señorita Victoria, bueno, como mujer, luego yo quería estar con un hermano, de mi fantasía, un hermano. Y entonces pregunto que si había un hermano en segundo de primaria, y sí, era el hermano Caballero y Gabriel Caballero. Y entonces digo, no, yo quiero estar con un hermano, y que me meto al salón. Al rato llega don Rafa a tomar lista, y como ya me detectó, ¿y tú, Vivanquito, qué haces aquí? Pues aquí, hermano. Y dice, sí, nada más que aquí no es tu salón, ven conmigo. Y ya me puso donde estaba la lista. Primera anécdota. Uh-huh. ¿Sí? En tercero me tocó la señorita Rosa de la Mora, la señora, mamá de un padre del Espíritu Santo que se mató en el volcán de la Mora. El padre de la Mora era exigente, muy exigente, muy buena maestra. Ya en cuarto ya me tocó un maestro, José María Correa. En quinto me tocó un maestrazo, que a lo mejor ustedes lo conocieron, Fernando Gutiérrez. Don Fernando que Gutiérrez fue Arias. Posteriormente, bueno, lo pasaron a la secundaria, luego a la preparatoria, luego en La Salle, y fue hasta director de la prepa de La Salle un tiempo.
pero un maestrazo. Fue de los primeros maestros formados por los hermanos en la Normal Cristóbal Colón, que había fundado el hermano Fernando Sorena y que comenzó formando hermanos, pero luego ya comenzaron a meter a seglares y el primero, tengo entendido, fue don Fernando. Experto en Revolución Mexicana. Que aprendió, qué bárbaro, qué maestras. Yo cuando luego comencé a dar clase, pues tomé varias de sus formas, ¿no? Con don Fernando. Bueno, termino en sexto de primaria me viene la inquietud de ser hermano. Fue un misionero de Guadalupe, hablando de las misiones. Y luego ya fue el hermano Pizarro. No Pablo, sino su hermano. Enrique. No, Ernesto. Ernesto. Okay. Enrique andaba allá en Cuba o algo así. Okay. Entonces su hermano, que fue para el distrito un señorón que no sé a cuánto nos acompañó para que llegáramos a ser hermanos. Él no tenía otro pensamiento que las vocaciones. Y todo lo que fuera vocación, eso es lo que le importaba. Y así es que nos seguía. Yo quise ser hermano en sexto de primaria. Y ya cuando ya tenía yo permiso de mi mamá y todo, me dice, llega al colegio y me dice, oye, Rodolfo, fíjate que ya hablé en Tlalpan y hay más de 100 muchachos que querían ser hermanos. Y ya no hay lugar para ti. Pues me sentí mal, ¿no? Pero vamos, me sentí mal porque no entraba. Y bueno, hermano, pues ya veremos más adelante. Pero me siguió, primero secundaria, segundo, ahora sí, Rodolfo, no, hasta que termine el tercero. Pero para entonces, por el segundo de secundaria, uno de mis amigos me dijo, fíjate que ya me metí para hacer, el Cristóbal Colón tenía como 15 camiones para alumnos y los vigilantes de los camiones éramos alumnos mayorcitos, segunda secundaria, tercero, o para arriba, o de prepa, y que voy a ver, y que sí hay lugar, bueno, entro al primer camión, me lo ponen a vigilar en la tarde, un camión que iba en la colonia industrial, a la villa y toda esa región. Pero el bautismo fue un bautismo de sangre ahí, porque pero se callan, vamos a rezar. Nada más que subiendo el puente de Nonoalco, condenados muchachos, comienza el relajazo. Pues yo, chamaco, segunda secundaria, y lo del camión, y el conductor, en lugar de decir, a ver muchachos, aquí van a obedecer al vigilante. Ay, yo por eso no quiero vigilantes, que sale peor. Bueno, pues ya fui a ver aquel momento, el encargado de esto en la primaria era el del señor Humberto Romano, hermano de Demetrio. Okay. Pero su hermano era el director de ahí y encargado de los vigilantes. Y ay, ¿cómo te fue, Rodolfo? Ay, hermano, yo creo que ya aquí fue debut y despedida. ¿Por qué? Pues me pasó esto. ¿Ah, sí? Bueno, pues no va a ser tu debut y despedida.
mañana te estás temprano a recibir al camión y cuando ya se estaciona el camión, le dices al conductor, por favor que se espere, va a venir el señor Romano. Y pues dicho y hecho, que el señor Romano tenía mucha autoridad y le dice, a ver, Rodolfo, dime quién organizó el relajo. Y yo sí tenía 2 presentes. Tengo los apellidos, pero mejor ni los digo. Los tenía a 2 presentes. Yo, pues, fulano, eso tal. Ustedes 2 se bajan. Y ahorita hablamos a su casa que vengan por ustedes. En esta semana ustedes no van a tener servicio de camión. Y si otra vez lo vuelven a hacer, se olvidan del servicio de camión. Y Rodolfo, tú me dices, a partir de hoy, ¿quién es el que te echa relajo? Fueron palabras mágicas porque pude controlar el camión. ¿Sí? Y eso duró segundo de secundaria, tercero de secundaria, primero de prepa, segundo de prepa, y que estaba en San Carlos. El director de la secundaria fue un hombre extraordinario llamado Salvador Pérez, que luego lo pasaron al norte. Okay. Pero era un hombre que dejaba huella, ese señor, que su presencia, su trato, su forma de hablar de Dios, de María, un hombre extraordinario. Bueno, y exigente, nunca una grosería, no, un tipo. Bueno, después en la secundaria viví yo un tutti frutti, porque fue don Salvador Pérez, luego entró don Rafa Martínez, nos mandan allá a la secundaria. Y por último me tocó el hermano Enrique Navarro. No sé si lo conocieron. No, al hermano. ¿No lo conocieron? No. Un hombre de Jalisco, fuerte, colorado. Era un contraste salvaje. Los 13 hermanos eran, y digo los 3 hermanos, uno era todo un modelo de todo, y muy allegado a los jóvenes. Llegaba a las ligas mayores de béisbol y anotaba en el pizarrón del patio cómo iban los Dodgers y los Yankees, que eran los equipos del momento, y sí, todo eso. Y, o sea, nos entusiasmaba mucho. Luego, don Rafa, pues el estilo de don Rafa, en ese sentido, más tranquilo. Él no se preocupaba que los que estábamos castigados en detención estuviéramos así. No, él se metía a su despacho. Llegaban a verle sus exalumnos de la prepa o de Puebla. Ya después de un rato salía y todos nos formábamos bien. Eso ya lo sabía él, pero era otro contraste. Y don Enrique no, don Enrique sí era de tenerle miedo, porque tenía anécdotas increíbles. Quizá pasando el tiempo lo estimo más porque fue un hombre muy cercano a los alumnos también. Yo creía que quién le iba a querer, no, era. Un día llega y da la indicación de que nadie pasara después de entrar de los alumnos a los salones, que ni un alumno entrara, ni los vigilantes. Los vigilantes teníamos una credencial, sacábamos nuestra credencial y ya nos conocía el portero, ¿no?
Ya, pásale. Los demás esperaban a que los anotaran para quedarse castigados. Pero ese día nadie pasa. Oye, abuelito, le decíamos abuelito al señor, un hombre muy respetable. Y dice, pues, ¿es la indicación del señor director? Bueno, pues ya al rato nos hace pasar a todos. Y nos hace ponernos en rueda. Le damos un buen número. Con que llegando tarde, señor vigilante, no, a mí me vale que vigilantes. Así era él. Entonces estaba barriendo. Y digo, ahí uno de los trabajadores, préstame tu escoba. Escoba de estas de varas. Uh-huh. Entonces la toma. A ver, tú. Le señala a un muchacho. Y ponte en medio. Y como beisbolista, man. Rájale. Que se rompe la escoba. El pobre hombre salió corriendo, pero el otro trocito le pegó a otro de los compañeros en la espinilla. Pues también salió corriendo. Ya no se sonrió. Que no aguanta nada. Córranle de inmediato a su clase, todos a correr aquí. Hoy la pedagogía nos llevaría a la cárcel. Pero en aquel tiempo no era eso. Otra anécdota, enfrente de la secundaria se alquiló y fue una lonchería. Y en esa lonchería le atendían 2 muchachas. Entonces ya cuando le inauguran, don Enrique con su voz así, acaban de abrir la lonchería. Cuidado si veo a uno de ustedes comprando ahí. Bueno, como había clases mañana y tarde, como a los 2, 3 días, en la lonchería sentado con la pierna cruzada y viendo hacia la calle, don Enrique. Y se reía, Decía, como diciendo, a ustedes, pero yo no lo prohibí, ¿no? Pero había una cercanía. Había una cercanía con los hermanos. Definitivamente, y eso cuando había juegos, a veces se organizaban juegos en que también participaban los hermanos titulares del grupo, en básquetbol, en futito, ¿sí? Y como siempre andaban de corbata, pues se la bajaban, la metían en la camisa y con camisa blanca y andaban. Y los muchachos echándoles porras. O sea, la experiencia de la cercanía de los hermanos. Y cuando había algún problema, se acercaba uno al hermano titular y decía, hermano, tengo este problema. Bueno, mira, vamos a hacer esto. Solución, cercanía. Esa parte yo creo que fue lo que a mí me animó, me mantuvo querer ser hermano. ¿Sí? Otro hermano que era un genio en matemáticas, titular de tercera secundaria francés. Se llamaba, el apellido Bache Aman. Y sí, mi nombre es Bacaí. No, nada. Sí, o sea, que generalmente le decíamos Amán, el señor Amán. Y él, química, matemáticas. Y un día se taparon drenajes ahí de los baños. Y el señor se quitó el saco, se remangó la camisa y comenzó él. No decirle al trabajador, ven. No, él. No, pues son ejemplos que se le queden a uno de muchacho.
Bueno, el hermano Leonet dejó de ser el director general, lo mandaron a Tapachula y se puso muy malo, regresa y muere. Me acuerdo que fui yo al entierro allá en el Panteón Francés. No, con mucho cariño, de veras, a ese hombre. Bueno, terminé tercera secundaria y me dice, don Ernesto Pizarro, Rodolfo, ahora sí. Y en ese momento yo todavía no estaba tan decidido. Digo, no, mire, señor Pizarro, quiero entrar a la prepa aquí al Colón. Bueno, como quieras. Bueno, que entro. El director era hermano Manuel de Jesús Álvarez Campos, el fundador, iniciador de todo el sistema lasallista, de Universidad Lasallista de México. Él fue. Sí. ¿Y qué hace? Bueno, primero estuvo don Jorge Muñoz Batista, que había sido profesor allí en la prepa, a don Manuel lo mandan creo que a Gómez Palacio, de director, pero al año siguiente regresa y vuelve a asumir la preparatoria del Cristóbal Colón. Y ahí es donde comienza a hablarse de la Universidad de La Salle. Y el hermano Carrillo, Antonio Carrillo, ¿no lo conocieron? No, hermano. Un genio. Otro genio. Entonces, diseña, hace un diseño de lo que iba a ser la Universidad La Salle, la torre, y ya anunciándola que se iba a abrir la universidad, la USA, la Universidad La Salle. Bueno, pero entonces yo ya también terminaba la prepa, que era de 2 años. Y don Ernesto Pizarro ya no me habló, ya nada. Entonces, y yo dije, bueno, pues voy a seguir mientras con las vigilancias. Entonces hablo con el hermano y director de ahí, que era Jorge González, y ya me conocía y me dice, ¿y qué estás haciendo, Rodolfo? ¿En qué universidad te metiste? ¿No ibas a entrar al noviciado? Pues sí, pero ya no he visto al señor Pizarro. No. Mañana aquí, a tal hora, estará el señor Pizarro. Allá en el Cristal Colón. Qué bueno, hermano. Y entonces ya estuvo don Ernesto. ¿Qué tal, Rodolfo? ¿Cómo estás? Voy a sacarte una cita con el director de la normal y de los escolásticos, que era don Pedro Estudillo. A otro hombre también formidable. Y lo voy a ver, y él me había conocido de chico. Ahí en el Cristóbal, había sido director de la primaria también. Y mañana se presenta. Y ya mañana véngase con una libreta, una pluma, lo que sea, y ya le dirán los maestros que. Y entonces, pues, así fue como entré a la normal Cristóbal Colón, cuando se encontraba en las instalaciones de la Fundación Mier y Pesad. Por Coyoacán. Por Coyoacán, sí, donde era. Donde sigue siendo la Fundación Mier y Pesad. Bueno, yo cuando entré allá a la normal, y que estaban entre ellos los hermanos jóvenes de ese año, era el hermano Mario, el hermano Luis López Rosete, ¿sí? Y adelantito Julián Landa,
por ahí iban. Entonces, yo sentí y entré con los hermanos. A mí la entrada era normal, fue y entré con los hermanos. No había entrado, iba yo como alumno externo y todo. Él ahí me hice muy buenos amigos. Otro compañero que entró con los hermanos. Posteriormente se retiró, pero nos acompañamos mucho. Y a él sí lo estaba siguiendo un hermano cubano, Luis Briñas, que era encargado de vocaciones también, y lo estaba acompañando. Iba a haber un campamento en una propiedad ex hacienda en el Estado de México llamada La Asunción, por la carretera antigua, por la carretera nueva que va de Toluca a Valle de Bravo. Uh-huh. No le llaman La Asunción, ahora le llaman Villa Donato Guerra. Villa Donato Guerra, y va uno aquí en el cerro y abajo está la ex hacienda de La Asunción, que él había comprado el hermano César Rangel con la herencia de unas tías. Pero ahí era el lugar de campamento, de todo eso. Y entonces acompañé yo a este amigo a ver al señor Briñas. Allá el escolasticado quedaba frente a la Mier y Pesado. Enfrente. Hasta hace unos años era un banco y no sé qué cosa. Todo lo que pusieron ahí había fracasado. La realidad. Pero ahí los que fuimos escolásticos la vivimos muy bien, muy bien. Y entonces, ahí en la puerta, pues, y Rodolfo también le interesa ser hermano. Ah, sí, pues sí, hermano. Digo, pero no me han invitado al campamento. Bueno, yo ya te estoy invitando. Le voy a decir al señor Pizarro que ya te invité. Bueno, llegamos al campamento, era Carlos y yo éramos de los grandes, ¿sí? De los grandes, y a los demás más chiquillos. Y entonces nos tomaron como colaboradores en la organización. Un campamento precioso. Acaban de llegar los hermanos cubanos expulsados por Fidel, y de los que llegaron a México, y un buen número de ellos estuvo en ese campamento. Entre ellos el hermano Adalberto Aranda. Sí. Bueno, pues ahí me hice gran amistad con Enrique Pizarro, con el hermano de Ernesto. Uh-huh. Y entonces yo creo que acordaron que él sería quien me iba a acompañar. Y bueno, una amistad tremenda. Y ya cuando pues, estaba preparándose yo para entrar, resulta que a él lo envían a Ciudad Victoria, como director a Ciudad Victoria. Y bueno, primero a Ciudad Victoria. Luego, al año siguiente, iba a entrar, quería yo que fuera como acostumbramos entre los hermanos, tener un padrino cuando toma uno el hábito. ¿Para qué es ese padrino? Bueno, para que rece por uno. Y dos, para que le enseñe a uno cómo ponerse el hábito. ¿Sí? No los nervios dicen, ¿cómo se veía? Y entonces, me dice, fíjate que me mandan a Santo Domingo y yo no voy a poder ser tu padrino. Bueno, pues qué lástima, hermano Enrique.
Y entonces le pedí al hermano que había conocido en el Cristóbal, que se encargaba de los vigilantes después del señor Romano, se llamaba Jorge González. Y entonces el que me dijo, le voy a hablar al señor Pizarro para que se encuentren, porque no has entrado. ¿Sí? Digo, pues él le toca. Y no, muy bien, fue mi padrino. Y adelante. Quiero decir que mi afición taurina seguía, ¿no? Eso no se quita. Y el día que iba yo a entrar, se iniciaba la temporada taurina en la Plaza México. El cartel, me acuerdo, Juanito Silvetti. Veo el primer toro, corta oreja y suena el timbre. Ya habían llegado los hermanos por mí. Si bien la familia me acompañó, pero ahí terminó. Esos 2 años de noviciado. Me toca con un director fabuloso llamado Javier Bordes. No sé si lo llegaron a conocer. Sí, en el Pedregal lo llegué a conocer ya mayor el hermano, pero todavía llegaba a ir al Pedregal. Don Javier Bordes. Y un espíritu, ¡ay, qué bonito! Y torero, ¿no, hermano? Él sí sabía de todo. Yo medio le sé, pero él sí sabía todo. Y el toreo. Entonces, con Javier Bordes, no, un espíritu fantástico de persona, de hermano. Y él era el director. Y el subdirector era el hermano Rodolfo Agustín Mendoza. ¿Lo conocieron también? No, hermano. Un tipo inteligentísimo. Y él se encargaba de darnos los cursos muy serios allá en el noviciado. Se exigía un poquito más que hermano director. Pero era una buena combinación de los dos. Y entonces, con el hermano Javier Bordes, un día que me toca el tema taurino, yo le doy y ahí nos quedamos platicando como 1 hora de toros en lugar de mi vida espiritual. No, pero no, un tipazo, de veras. Así es que así estuvo. Al terminar el noviciado, cuando yo iba, creo que en primero, comenzó el Concilio Vaticano. Y iban a tocar las campanas de la Iglesia Católica por todas partes. Íbamos de paseo, sería un jueves porque era el día de paseo. Íbamos ahí por los terrenos de donde ahora es el colegio militar, porque íbamos a ir al Cerro de la Cruz. Ahí donde está el colegio militar, arriba había una cruz, no sé si sigue, no sé. Pero y ahí vamos a ir. Pero ahí en el camino que comienzan las campanas, que se inicia el Concilio Vaticano II. Y ahí rezamos una decena de rosarios para que todo saliera bien en el concilio. Así es que eso fue cuando yo iba en primero del noviciado. Eran 2 años. Y el segundo año ya el concilio había definido cambios en la liturgia. Era en latín todo. Y los del Concilio Vaticano, una de sus decisiones, que la liturgia fuera de acuerdo a la lengua de los pueblos. ¿Sí? Es que el español y las editoriales como la de los maristas y jesuitas se movieron rápido para hacer todo en español y ponerlo al servicio de la iglesia, ¿no? Nosotros pasábamos ya nos habían mandado el noviciado
un mes antes que termináramos, nos mandaron a Santa Lucía, a Casa de la Salle. Pero teníamos que regresar ahí a terminarlo en la ceremonia. Entonces pedimos al hermano director, Javier Bordes, que si podíamos hacer la misa de acuerdo con las nuevas normas de la iglesia, que el sacerdote caera al pueblo, que en lengua en español, pues van con el padre capellán. El padre capellán era un hombre muy fiel a la iglesia. Y yo sé que le costó mucho eso, pero bueno, que se haga con respeto, que sí, que eso. Y fue la primera misa cara al pueblo en la capilla de Tlalpan. Fue la primera. Bueno, ya ahí, para eso, como a la mitad del año, el Distrito Norte decidió abrir el noviciado el Lago de Moreno. Ya venía el hermano superior general y entonces nos autorizaron que los novicios de México Sur acompañáramos a los del norte a su toma de hábito. Fue así, era una cosa así muy seria. Total que fue otra parte histórica que me tocó vivir ahí. De ahí pasamos luego al escolasticado. Al escolasticado en Coyoacán, frente a la hoy Miri Pesado. Y ahí pues me volví a encontrar con don Pedro, que era director escolasticado de la normal. Y seguí ahí, en esa parte. Ayer precisamente me entregaron un cassette que yo creo que lo había perdido, pero ahorita me he dedicado a hacer síntesis de todo. Pero el día que me muera sea más sencillo hacer las cosas. Y entonces música, por ejemplo, que los cassettes, pues ya no sabe uno ni qué tiene. Pero ya me los pusieron. Digo, oye, ¿tendremos ahí un disco que se llamó Fogata? Sí, hermano, ¿cómo no? Ahí está. A ver, primero, sí, ahí está. Es una grabación, no es de último grito, pero sí fue un disco que grabamos los escolásticos en Coyoacán. La Fogata. Luego se grabó otro de Albricias Pastor. La Fogata, Albricias Pastor y otro. Fueron 3 discos que se grabaron alrededor de Navidad y nuestros campamentos y todo. Luego ahí mismo el hermano director nos invitó, hermano Leonel, que fue el director fundador de Córdoba, muy amigo de don Pedro. Dice, pues Pedro, vente con los escolásticos, mira, arreglamos ahí 1 o 2 salones para que ahí duerman ahí. Y hay muchos lugares bonitos en Córdoba. Teníamos un camión viejo, ¿sí? Habían comprado un camión viejo. Pero don Pedro le dice al hermano encargado, encárguese de que el camión esté en perfectas condiciones. Velocidades, frenos, todo. Y todavía, bueno, como director, tienen que prever. Dice, ya nos íbamos a ir y dice, a ver, fulano, sutano, mengano,
las gentes más movidas, más ágiles. Lleven, pongan unas piedras, llévanlas allá adelante, junto al chofer. Por si algo pasa con los frenos, pueda detenerse. Pues yo no sé si lo vio en película. Los demás hermanos nos bajamos por las cumbres de Aculcingo. Todavía no estaba la carretera nueva. Han ido por esas curvas. Cumbres de Aculcingo. Son horribles. Horribles y peligrosas. Entonces, dice, yo me voy en la camioneta con las otras cosas de la casa, con 2, 3 escolásticos, con un hermano mayor. Los demás, cuando comience ya a la orilla de las cumbres de Aculcingo, se bajan todos y ahí les indicarán el camino para llegar abajo. Y así fue. Nomás se caen en el camión los que se van a necesitar para las piedras. Y pues dicho y hecho. El hermano chofer fue muy hábil. Entonces pues, dice, me están fallando los frenos, váyanse preparados con velocidad, nomás bajito, y se fue pegando al cerro. Pues para en un momento dado, ahí, con el rozón de detenerse, ¿no? Y así fue. Entonces el hermano director dice, no, tenemos que comprar un camión nuevo. Es muy peligroso que pongamos a los escolásticos a un accidente. Y entonces el ideó, era muy bueno para la fotografía y dio, creo que fueron 2 colecciones, una de a colores y otra en blanco y negro. La estampita y las puso ahí. Ustedes pónganle los letreros de pensadores, de la escritura, de lo que ustedes quieran que coincida con la imagen. Y así fue. Y ya que se tuvo eso, las mandó a imprimir. Y luego hicimos los paquetes y luego pues a venderlas. Entonces nos dividió por grupos y yo me acuerdo que a mí me tocó ir al colegio de los maristas, al México, que nos dieron entrada. Muy amable el director, dice, ¿cómo no, hermanos? Qué bueno. Y iba yo con un compañero que actualmente, bueno, fue rector varias veces ahí en el norte, Felipe Pérez Gavilán, no sé si lo conozco. De nombre nada más. Y entonces íbamos los dos con esa maletita ahí, digamos, con las niñas del Motolinía. Y entonces yo, bueno, muchachos, venimos aquí, fíjense que los hermanos lasallistas hemos sacado esto. Ya, termino yo. Vi que no entusiasmé mucho la cosa, o sea, del marketing, no. Y entonces dice él, a ver, muchachos, vamos a hablar claro. ¿Quién sabe por qué fue la Primera Guerra Mundial? Pues, por ahí alguien dijo, ¿por dinero? Sí, por dinero. ¿Y la Segunda Guerra Mundial por qué fue? Ya fue más rápida la respuesta. Pues por dinero. ¿Saben ustedes por qué estamos él y yo aquí? Entonces, por dinero. No, para venderles esa. Y ya. Fungita. Vendimos. Tanto con los maristas como con las madres. En Motolinía vendimos cantidad. Pero
el que tiene el don, tiene el don. ¿No? ¿Para qué voy a decir que yo tengo el don de venta? No, no lo tengo. Y entonces, bueno, son anécdotas de esos paseos que teníamos a fin de año por diciembre. Eran hermosísimos en Valle de Bravo, hermosísimos. Hay tanto de ir a meterse por los ríos, por la montaña, formidable. Íbamos a lo sencillo, ¿eh? No crean que íbamos a un hotel de 5 estrellas. Íbamos a una escuela oficial que nos prestaban frente a la iglesia del Cristo Negro de Valle de Bravo, no sé si la conozcan. Y entonces, aquí está la iglesia y aquí nomás atraviesa la calle está la escuela. Una escuela primaria había y teníamos unos catres que les había mandado a hacer don Pedro con varilla, sencillo, pero uno de joven, ¿qué más podía pedir? Y las experiencias de amistad entre los hermanos, muy bonito, todavía conservamos esa amistad y los recuerdos. Al hermano Memo lo choteo ahora. Digo, oye Memo, te veo comiendo con mucho gusto. Y digo, tío, estás idéntico de cuando eras escolástico. Sentado en la mesa, ahí está Memo. Frijolitos, por favor. Y digo, ¿no tienes la música y la letra? No, pues te la voy a regalar, porque yo sí la tengo. O sea, así inventábamos canciones. Y el director también. Hay una que es, bueno, a mí me fascina, se llama La Fogata. La Fogata. Y en la noche, casi era el día de despedida, allá en la Asunción, se hacía una fogata grande, se presentaba números y se cantaba esa casi para terminar la fogata. Y ahí está la fogata. Por eso esa temporada de formación, yo no la cambio por nada. Por nada. La experiencia con los hermanos en amistad, servicio. Bueno, pues ya llega el momento en que hay que irse de ahí. ¿Y a dónde te van a mandar? Pues quién sabe. A mis compañeros de grupo, uno lo mandaron, el hermano Rafael Martínez fue por él. Don Rafa, no sé si era el visitador o estaba en La Salle, y ya había sido ya en La Salle. Un hermano que era de Puebla, José Santa María, San Fuentes. Y entonces, muchacho muy abusado, y él iba por él un domingo para decirle, quiero que me ayudes con la coordinación de un primero de prepa del sótano, que le llama el sótano. Uh-huh. Ahí era el coordinador, prisión coordinador. Al otro, que era listísimo, yo le decía, Tomasito, de aquí no. No sé. El hermano visitador lo manda, antes de tiempo, hago la clase, lo manda a la casa de formación de Tlalpan. No, al otro, ¿a quién fue el otro? Bueno, ahorita se me olvida, pero los del norte ya a la mitad del año ya se los llevaban porque el curso comenzaba antes. Así es que en la normal, como alumno de la normal de ese año, quedaba yo solo. Quedé yo solo en ese grupo, que eran como 50 compañeros. Y entonces, por primera vez, se hizo una cena, baile. Y como yo era el único hermano,
Y pues digo al director, me están pidiendo esto. Pues vea pues, cómo se hace. Y fue con discos, quien llevó tocadiscos, discos, y quién iba a cambiar los discos, todo. ¿Sí? Y entonces así comenzamos. De la orquesta, ¿no? Fue así, en un restaurante que estaba ahí por Colonia del Valle, con un hombre medio italiano. Bueno, ahí fue. Ya luego no se acostumbraba que terminando el escolasticado fueran a estudiar la normal superior. Entonces, mi compañero que mandaron a Tlalpan dice, Rodolfo, ¿por qué no pides? Yo voy también. Yo ya no necesito el permiso ahí, yo ya puedo ir. Y pues le digo al hermano visitador, que era don Luis Lozano, otro personaje de la historia. Otro personaje. Oiga, don Luis, fíjese que me parece bien, Rodolfo, que piense estudiar pues, literatura. Váyase. Le avisa al hermano director, claro. Y entonces inicié la normal superior. Ese inicio de normal superior fue muy bueno porque de alumnos había como 1,500 alumnos en la normal superior, plenamente. Del sureste, aún de México, pero el sureste era lo que Puebla y todo era lo que... Y una organización, el hermano Ambrosio Luna fue el director y con el equipo que tenía, una vez a la semana, paseo cultural de la normal. Las principales construcciones religiosas, arqueología, Cholula, cantidad de cosas nos hicieron conocer, lo cual se agradece porque todavía, ¿sí? Bueno, en eso que me habían mandado primero, bueno, primero salí a trabajar a León. Mi hermano Ronnie, ¿no lo conocieron? Ronaldo Henderson. No. Un tipazo. Y era el director de León. Y íbamos en el coche y me dice, hermano Rodolfo, yo sé que los escolásticos hoy salen tocando guitarra, acordeón. Digo, ay, hermano director, bájeme mejor. Porque este cuate ni la puerta toca. No se haga humilde, no sé tocar. Yo hubiera querido. Me había metido que a piano, pero como éramos 60 escolásticos, entonces el director de piano dice, pues este cuate va muy lento, le dijo al director. Entonces don Pedro me dice, hermano Rodolfo, ¿no cree que va muy lento en el piano? Pues sí, un poquito, don Pedro. Yo le sigo dando. Dice, pues ya me dijo el maestro de música que mejor le demos un lugar a alguien que pueda hacerlo más. No se preocupe. Bueno, entonces ya no estudié el instrumento musical. En ese momento todavía no se metía la guitarra, ni flautas, ni cosas de esas. Bueno, pues ya me voy a León, profesor de quinto de primaria 2 años, y me tocó una comunidad preciosa, el hermano Ronnie, el director general. En ese año se inauguraba Panorama,
el director de primaria, el hermano Roberto Flores, un director de primaria maravilloso. Era un maestro. En toda la palabra, era un maestro. A todos los maestros nos traía trabajando, contentos, organizaba paseos, cantaba y nos exigía los cuadernos de los alumnos cada semana, el de matemáticas, el de español, 2, 3 cuadernos. Y dale. No, con esos hombres, pues, ¿quién no se anima? No. Entonces, teníamos hasta elección de presidente de mesa directiva de alumnos de primaria. Y ahí con un Memo Negrete le digo, me debes una. ¿Por qué? Porque cuando fue esa elección, yo inocente tenía quizá al líder natural, o 3, 4 hermanos tenía además, y tú tenías 2 mafiosos. Pero tú, con más colmillo, les ayudaste a preparar el discurso último, y yo no. Ay, perdí. Pero perdí. Pero no, en buen plan, ¿eh? Y entonces, pero hasta eso teníamos en la primaria. Y bueno, ya cambian al hermano Roberto, lo mandan al Cristóbal Colón, a terminar el Cristóbal Colón. A terminar porque quedó medio sin terminar. Y él fue, no se le echa muchas porras a él, pero él fue. Y y llega como director, al hermano Rolín lo mandan como director de los escolásticos, y llega como director del colegio don Manuel Álvarez. Don Manuel de Jesús Álvarez Campos, ya como director general del colegio y de la comunidad. Y entonces ya platicando y todo, nos dice que pues a un hermano le había dicho que por qué no fundaba una universidad en León, que bla, bla, bla. Dicho y hecho. Y esa universidad se debe a don Manuel Álvarez. Y ya le juntaron maestros, padres de familia, que lo apoyaran. Un padre de familia que él conocía desde el Cristóbal, le regaló el terreno, ¿sí? Se dieron todas las cosas. Pero lo que hoy vemos de Lasalle no era, pero piedra sobre piedra, no había nada. Era un cerro, pelón. Bueno, y don Manuel, tesonero como eso. En las tardes llegaba, se cambiaba pantalón, los zapatos y se ponía su sombrero y vámonos al terreno. Sí, no. Algo especial, don Manuel. Bueno, pues ahí. Luego en su segundo, yo que tuve 2 años quinto, 2 sexto, y fue don Manuel el que estábamos en una reunión de hermanos y Rodolfo, felicidades. ¿De qué, don Manuel? Pues ya lo nombraron director de la escuela La Salle de las Américas. Porque el hermano director que estaba ya era un hombre de edad y sus papás estaban muy enfermos en Michoacán y pidió permiso de acompañarlos. Y entonces y se fue a La Piedad y a mí me pusieron como director. Esa obra fue todo providencia. Estuve solamente 2 años, pero ahí vi la providencia así. Primero no tenía ni 100 pesos, yo creo, la escuela. El hermano estaba en La Piedad,
Pues, ¿ahora qué vamos a hacer? Bueno, pues fui a verla, a revisar. Entonces pregunté por ahí que si conocían a un carpintero. Me llega el carpintero. Ay, maestro, pues yo quisiera que mire el despacho, esto. Que el escritorio, esto. Que el salón es esto. Que... Así me fui todo. Salón de actos, pues unas banquitas sencillas, pero unas tarimas. Y aunque ustedes no lo crean, me habla el hermano Roberto Flores. Me manda a decir más bien que ya se van a cambiar a lo más verdes, que vaya de inmediato por todo el mobiliario que se requiera. Pues me voy, pues sí, me voy, definitivamente. Bancas, pizarrones, escritorios, vamos, yo había hablado con el carpintero, me iba a dar el presupuesto, pero luego cuando ya fuimos por los muebles y se pusieron en el patio, lo mando a llamar. Oiga, hermano, ¿qué es esto? La providencia de Dios, no se lo olvide. No lo creo. Ahí lo está viendo. Ahora, lo que tenemos que hacer es arreglar las cosas. Y que cuento con ustedes. No es ella, no. Había muebles muy bonitos, pero el Cristo allí iba a hacer otra cosa. Y ahí, mi primer día de clase, estaba lloviendo, había llovido en la mañana. Y el camión del colegio de paga me hacía el favor de dejarme a una cuadra del colegio. Entonces que me bajo, voy a dar el primer paso. Usaba yo mocasines. Y ahí se queda el mocasín. Sí. Iba a entrar al colegio. Pero miré al colegio y a los niños. Y dije, tú siempre has andado en concreto. Y mira a los niños. Dios quiere algo.